Muy buenos días, alumnos de sexto de primaria. Los saluda su profesora Carmen Vilcapoma. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a hablar sobre el guión teatral. Antes vamos a observar un ejemplo. Aquí vemos la representación de una obra de teatro. Esta obra se va a llevar a cabo en la época romana. Cuenta con varios personajes, tiene una escenografía, un lugar donde se lleva a cabo la realización de esta obra. Todo guión teatral tiene elementos que son personajes, texto principal, textos secundarios, y el guión teatral viene a ser un escrito que contiene una historia para ser representada. Y este libreto se compone de parlamentos o diálogos que deben ser dichos y actuados por los personajes. Entonces podemos definir que el guión teatral es un escrito que contiene una historia para ser representada y se compone de parlamentos o diálogos que deben ser dichos y actuados por los personajes. Los elementos del guión teatral son tres. En primer lugar tenemos a los personajes, que son los que llevan adelante el desarrollo de la acción dramática y pueden ser protagonistas, personajes principales o secundarios, que son los personajes de menor importancia. Un segundo elemento es el texto principal, que es el diálogo expresado por los personajes. Y este texto principal se divide a su vez en actos, cuadros y escenas. Los actos es una unidad temporal y narrativa marcada por la subida y bajada del telón. Los cuadros son las partes del texto marcadas por el cambio total o parcial del decorado. Las escenas están determinadas por la entrada y la salida de los actores. Un tercer elemento del guión teatral son los textos secundarios o acotaciones. Aportan información para la representación teatral y van escrito entre paréntesis y en cursiva. Los pasos para producir un guión teatral son 5. En primer lugar, escribir un título provisorio para tu obra. Un segundo paso es hacer un listado de personajes donde se va a señalar el nombre de cada uno y la función que va a cumplir. Un tercer paso es describir la escenografía para la obra y el lugar en el que cada personaje debe estar o aparecer dentro de ella. Un cuarto paso es determinar el número de actos y escenas en que se va a dividir la obra. Un quinto paso es comienza a contar la historia de la obra a través de los diálogos de los personajes. Muy bien, mis queridos alumnos, al comienzo dijimos que el guión teatral o libreto es un escrito que contiene una historia para ser representada. Se compone de parlamentos o diálogos que deben ser dichos y actuados por los personajes. También hablamos de los elementos del guión teatral, que son personajes, que son los que llevan adelante el desarrollo de la acción dramática. Pueden ser protagonistas o secundarios. Hablamos de un segundo elemento, el texto principal, que es el diálogo expresado por los personajes, y que este texto principal se divide a su vez en actos, cuadros y escenas. Los actos es una unidad temporal y narrativa marcada por la subida y bajón del telón. Los cuadros son las partes del texto marcadas por el cambio total o parcial del decorado. Las escenas determinadas por la entrada y salida de los actores. Y un tercer elemento, los textos secundarios o acotaciones, que aportan información para la representación teatral y van escritos entre paréntesis y en cursiva. También hablamos de los pasos para producir un guión teatral. 1. Escribir un título provisorio para tu obra. Segundo paso es un listado de personajes, señala el nombre de cada uno y la función que cumplirá. Tercer paso, describe la escenografía para la obra y el lugar que cada personaje deberá estar o aparecer dentro de ella. Un cuarto paso, determina el número de actos y escenas en que se dividirá la obra. Y un quinto paso, comienza a contar la historia de la obra a través de los diálogos de los personajes. Muy bien, mis queridos alumnos, hablamos al comienzo del guión teatral o libreto y dijimos que es un escrito que contiene una historia para ser representada y que se compone de parlamentos o diálogos que deben ser dichos y actuados por los personajes. También hablamos de
los elementos del guión teatral, que son 3: personajes, texto principal y textos secundarios, y también hemos hablado de los pasos para producir un guión teatral. Pues bien, mis queridos alumnos, se despide su profesora Carmen Micapome, estará hasta la siguiente clase.